Buenas noches a todo el público presente. Yo me llamo Shizuki Uchi, secretario del Semillero de Investigación y Progreso, grupo de estudio e investigación formado por estudiantes de la especialidad de arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. El día de hoy se complace con contar con la licenciada en arqueología, la señorita Gladys Paz Flores, arqueóloga del Museo de Sitio Pugliana, que el día de hoy nos disertará sobre los fardos funerarios Wari de Huaca Pugliana. Sin nada más que agregar, doy paso a nuestra estimada ponente. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero agradecer a nombre de la directora del Museo de Sitio Pugliana, la magíster Micaela Álvarez Carnet, y de manera personal quiero agradecer a la comisión organizadora de esta conferencia, que está conformada por los estudiantes de arqueología de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, que bueno, pese a las circunstancias en las que nos estamos encontrando debido a la pandemia, buscan estos espacios para dar a conocer las investigaciones, y hay que reconocerlo y es muy satisfactorio participar de ello. Así que muchísimas gracias. Bien, el día de hoy voy a hablar un poco sobre los fardos funerarios Wari de Huaca Pugliana, pero antes de empezar con la exposición, quiero mencionar que el proyecto arqueológico Huaca Pugliana cumple este año 40 años de trabajo ininterrumpido. Se inicia en 1981 bajo la dirección de la doctora Isabel Flores Espinosa, y bueno, durante todo este tiempo han habido numerosos hallazgos. Dentro de ellos tenemos también la presencia de la ocupación Wari. En la temporada de excavación del año 2005 es donde se dan los primeros hallazgos o tumbas Wari, y creo que en la temporada del año 2015 han sido las últimas tumbas que hemos hallado y encontrado en el centro ceremonial. Entonces estamos hablando de un rango de 10 años desde el 2005 hasta el 2015, en donde tenemos gran cantidad de hallazgos de contextos funerarios Wari. Y bueno, esto ha dado pie a numerosas investigaciones desde diferentes perspectivas, y creo que la obra más completa que tenemos como museo y proyecto ha sido el libro Los Wari en Pugliana, la tumba del sacerdote, que fue publicada en el año 2013, y es una compilación donde participan diferentes investigadores que son miembros del museo. Así que bueno, ahora sí empezaré con la exposición. Y bueno, una de las maravillas de tener estas conferencias virtuales es que podemos llegar a más personas, tanto en el territorio nacional como internacional. Así que vamos a ubicarnos un poquito en el espacio donde está ubicado el centro ceremonial. El centro ceremonial está ubicado en el actual y moderno distrito de Miraflores, en Lima, en la costa central del Perú. Como pueden ver aquí, se encuentra a 2 kilómetros de distancia del Océano Pacífico. Creo que esta fotografía tomada por medio de un dron puede reflejar muy bien la cercanía que tenían los antiguos pobladores con el mar. Actualmente el centro ceremonial tiene una extensión de aproximadamente 8 hectáreas. Sin embargo, creemos que para las épocas prehispánicas se extendía alrededor de 18 hectáreas hacia el sur-oeste, es decir, hacia esta zona de aquí. El centro ceremonial Huaca Pugliana se compone de una gran pirámide trunca, que está compuesta por 7 plataformas, y también de un complejo noreste en la parte baja. Los arqueólogos hemos podido definir que hay 3 ocupaciones prehispánicas. La primera es la ocupación Lima, la más temprana, y esta se evidencia a través de toda la arquitectura que ustedes pueden observar cuando visitan el sitio. Dentro de esta misma ocupación, Lima, hemos podido diferenciar 4 fases constructivas. Las más tempranas, que son la primera y segunda fase constructiva, se ubican hacia el sur de la pirámide, es decir, en esta zona de aquí, y datan aproximadamente de los años 500 después de Cristo. En principio, la huaca no fue construida de adobitos, sino fue construida por medio de tapia como elemento arquitectónico. En la segunda fase constructiva
la huaca va a crecer, pero no extenderse, sino va a crecer en altura, y van a utilizar los adobitos cuadrangulares, que son los típicos adobes tempranos Lima. Y ya para la tercera fase constructiva, que en realidad es el apogeo y el auge del centro ceremonial, es donde se van a extender hacia el norte y hacia el noreste, y donde van a utilizar la técnica del librero con los adobitos rectangulares. También crecen los espacios, y la funcionalidad de los espacios en realidad están relacionadas a lo ceremonial, y la presencia también de pinturas amarillas con otros hallazgos más. Y la cuarta fase constructiva está relacionada al evento de clausura del centro ceremonial, pero solamente la encontramos en la plataforma 6, en la cima de la Gran Pirámide. Este abandono lo hemos podido ubicar cronológicamente alrededor de 670 después de Cristo. Luego de eso hay un vacío en cuanto a evidencias arqueológicas en lo que se trata de cronología, y van a aparecer recién la ocupación Wari, que se va a ubicar entre la cuarta y sexta plataforma en la cima de la Gran Pirámide, y es una ocupación funeraria, es decir, que solo se compone de contextos funerarios y tumbas. En total hemos hallado 82 tumbas o contextos funerarios. Posterior a esta ocupación Wari, tenemos la ocupación Istma, que es una ocupación tardía que data entre los 1100 a 1400 después de Cristo, y se ve evidenciar la presencia Istma a través de ofrendas que van a dejar en las laderas de la Gran Pirámide. En la ladera oeste, las ofrendas están apareciendo en la parte baja, y se compone de las típicas vasijas Istma que tienen modeladas unas serpientes, o también de tipo caragollete, asociadas a elementos orgánicos o algunos elementos, y también a conjuntos de sapos que se relacionan con los rituales de agua o de lluvia. Para la ladera este, no se encuentran en la parte baja, sino más bien en la parte alta, y se evidencian a través de ofrendas de cabello en medio de envoltorios, ya sea textiles o también de hojas de achís. Recién en la temporada 2015 es donde hemos podido hallar una nueva ocupación funeraria, esta vez Istma. Y lo importante que debo de resaltar en esto es que también se encuentra en la cima de la Gran Pirámide. Sin embargo, los Istma no están incluyendo ya las tumbas Wari que se encontraban en este lugar, sino que están respetando el espacio funerario y se ubican más al sur. Creo que eso es importante de señalar. Hasta el momento, la ocupación funeraria Istma no ha sido excavada en su totalidad. Hasta el momento hemos registrado 15 contextos funerarios, de los cuales 2 de ellos pertenecen a cánidos o perros, muy parecido a los contextos encontrados en el Parque de las Leyendas y Pachacamac. Bueno, esta es una generalidad, y ahora sí empezamos a mostrar un poco más a los Wari, y para eso haremos un acercamiento de la cima de la Gran Pirámide. En esta fotografía, tomada con un dron, se puede ver la cuarta, quinta y sexta plataforma, que es donde se distribuyen las tumbas Wari. Bueno, aquí en la plataforma 6 ustedes pueden ver las matrices originales de los contextos funerarios. Sin embargo, para la plataforma 5 y para la cuarta y quinta plataforma es dibujado estos puntos en color negro para que puedan ustedes ubicar dónde se encontraban, ya que estas plataformas ya han tenido un trabajo de conservación y restauración y están cubiertas. Pero si esto lo trasladamos a un plano en AutoCAD, vamos a obtener las 82 contextos funerarios georreferenciados. En este plano, un poco más didáctico para leerlo, quiero también mostrarles nuestros hallazgos, los hallazgos que han tomado mucha relevancia en cuanto a lo que es la ocupación Wari. Tenemos la tumba del gran sacerdote, que está ubicado aquí, que prácticamente sería la inicial, que en realidad la tumba del sacerdote es la estrella
del libro Los Huarin Puyana, ya que era una tumba que pertenecía a un individuo de género masculino, el cual tenía más de 6 zuncus que tenían diseños realmente impresionantes. También podemos ubicar aquí el hallazgo conocido como la Dama de la Máscara, en este punto de aquí. También tenemos por ahí algunas tumbas de tejedoras, que son la próxima publicación que ya está pronta a salir, y también las tumbas intactas del 2010 y del 2013, que también fueron hallazgos muy renombrados. Como ven, tenemos 82 contextos funerarios, pero no todos son intactos. En algunos de ellos, si bien la tumba estuvo disturbada, hemos hallado los fardos, algunos de los fardos intactos. De todo este universo de contextos funerarios, ya que creo que hay que reconocer que somos uno de los pocos proyectos que puede tener la excavación permanente, hemos podido diferenciar una tipología en cuanto a las estructuras funerarias. Se han podido diferenciar la tipo de estructura funeraria de tipo cámara, que es la más recurrente, que son de forma rectangular, como ven aquí, o también cuadrangular, como estas de aquí. Las de tipo cámara reutilizan bien los adobes de las construcciones limas para colocar una forma de pared. Y luego tenemos las de tipo pozo, que en realidad son hoyos de matriz circular en la boca, como ustedes pueden ver aquí algunas de ellas, que tienen las mismas dimensiones tanto en la boca. También tenemos las de tipo cista, que se parecen un poco a las de cámara, solo que la parte de la boca es más ancha y la parte de la base se hace más angosta, como su nombre propio lo dice, como una cista o cesta. Y también tenemos en menor número las de tipo cista y pozo, como la fotografía que les he colocado aquí, que en la parte superior son de tipo cista, pero mientras más se va profundizando, se observan los hoyos, el hoyo o el de tipo pozo. Dadas las casualidades de la vida, también he participado en el proyecto arqueológico Catalina Huanca, que se encuentra en Atevitarte y en el Valle Medio del Rímac, y también en este lugar se excavó una ocupación funeraria del cementerio Huari en su totalidad. Y debo de mencionar como dato extra de que las estructuras de las tumbas que también hallamos en este lugar son similares a las que se encuentran en Huaca Puyana. Otro dato importante que también me parece señalar, que no se ha investigado mucho, es sobre los marcadores de las tumbas. Catalina Huanca presenta marcadores de tumbas utilizando algunas rocas o algunas piedras de gran tamaño, los cuales son colocados en las partes superficiales de las tumbas. En Huaca Pucllana también tenemos marcadores de tumba, pero no son del mismo material lítico, no es una roca, una piedra, sino más bien son grandes bloques de barro que los observamos cerca de las bocas de las tumbas. Creo que es importante señalar eso y veremos en otros sitios donde también haya ocupación funeraria se puede ver algún tipo de marcador de tumba. Otra de los beneficios de poder haber excavado en su totalidad casi el cementerio Huari es que también podemos hacer una diferenciación de las tumbas. Tenemos tumbas individuales que pertenecen, como su nombre lo dice, a un solo individuo que tiene sus ofrendas externas, y también tenemos tumbas múltiples. José Gencho Guamaní, que es actualmente el coordinador del proyecto, otro investigador del museo, ha hecho esta investigación en mucho más tiempo y él ha podido diferenciar una jerarquización en los fardos cuando se trata de tumbas múltiples. Existe el fardo principal dentro de la tumba, que casi siempre está ubicado al noroeste. Es decir, en este caso, este sería el fardo principal. Y que además también hay acompañantes, que serían los otros fardos secundarios, por así decirlo, y también hay sacrificados, de sacrificios que vendría a ser en su mayoría infantes. Existen
Si bien se puede hablar de una forma general de los fardos, es decir, la posición del individuo está en posición sentado flexionado y hay envoltorios textiles de soguilla y presentan falsa cabeza, también hemos hallado algunos fardos atípicos, como pueden ver en esta fotografía de acá, que esta fotografía pertenece a la tumba intacta descubierta en el año 2010, la cual estaba techada, totalmente intacta. Y aquí, por ejemplo, se puede ver que hay tres individuos o tres fardos que tienen completamente diferente la composición. El individuo principal presenta unas orillas externas y hasta presenta falsa cabeza y también el fardo se encuentra vestido. Mientras que los acompañantes en este caso no presenta soguillas como una capa externa, sino presenta una esterilla o petate como envoltorio, a pesar de que tiene una falsa cabeza de tela. Este individuo de aquí, este fardo de aquí, sí es un envoltorio en textiles, pero se trata de un infante de 0 a 3 meses, bueno, ya se hicieron los análisis antropológicos, por eso lo sabemos, el cual se encontraba dispuesto sobre esta camilla de cañas, la cual siempre tuvo la intención de mantenerse en forma vertical. Como ven, tenemos una misma tumba, pero al interior de la tumba encontramos fardos que tienen completamente diferencias y en realidad cada fardo es muy particular. Podemos hablar también de las ofrendas funerarias. Existen ofrendas externas, creo que aquí se nota más en este hallazgo, y las ofrendas externas también van a variar porque encontramos instrumentos textiles o encontramos restos óseos de cuy, vasijas de mate, vasijas de cerámica, en bolsas con hojas de coca, con semillas, y creemos que eso está relacionado a la actividad que tuvo el individuo principal en vida. Algunas veces, por la posición de las ofrendas, también podemos diferenciar a qué individuo pertenecían las ofrendas. Además de las ofrendas externas, hemos hallado también ofrendas internas al interior del fardo. Esto lo podemos apreciar mejor cuando hacemos el proceso de desenfardado. Una característica muy importante de los fardos funerarios Wari es la presencia de la falsa cabeza. La falsa cabeza también tiene tipología, por así decirlo. Hay falsas cabezas de madera, las cuales tienen mucho detalle para representar todas las facciones del rostro. Por ejemplo, acá tenemos una fotografía de una de ellas, de una falsa cabeza, donde podemos ver que los ojos están representados por conchas marinas. La parte blanca del ojo son en su mayoría almejas, la parte negra, que es el iris del ojo, son láminas de los bivalvos de Choromycilus chorus, es por eso que tienen este color bien conocido como choro morado, ¿no? De color morado. Por ahí en algunos blogs leímos algo sobre las momias de los ojos azules, pero no es que las momias tengan ojos azules, sino que es la misma naturaleza del bivalvo, el color natural de la especie. Además, cuando ellos representan la boca, también podemos ver que hay una lámina de cobre probablemente que represente a la lengua. Y en algunos casos también hemos podido notar que hasta le colocan pestañas de cabello humano. Entonces, el trabajo de la confección, digamos, de la elaboración de las falsas cabezas de madera son muy, muy detallosos. También en algunos casos llevan pigmento de color rojo, no en todos, pero sí es mucho más detallista que el otro tipo de falsas cabezas. Tenemos también falsas cabezas de tela, como la que pueden ver aquí de este fardo funerario, y ahí los detalles, por ejemplo, del ojo no tiene otro material agregado, sino que más bien son pintados a través de un pigmento negro, probablemente carbón, y la nariz está representada por una tusa o coronta de maíz. En cuanto a las
falsas cabezas de material orgánico están hechas también de las mismas horquillas del fardo. Al interior tienen vegetales y estas son cubiertas con telas, en este caso una tela de color rojo que resalta, digamos, dentro de la piel. Entonces, como pueden ver, si bien los fardos tienen características generales, en realidad cada fardo es muy particular en cuanto a sus detalles y su presentación. Como les mostré en el plano general de los contextos funerarios, en total tenemos 82 hasta el momento, no todos han sido hallados intactos. En realidad son pocos números de fardos que tenemos intactos, ya que la mayoría de los materiales los encontramos como removidos dentro del relleno y ya los restos óseos desarticulados en muchos de los casos. Sin embargo, los fardos que hemos podido hallar intactos, se tomó la decisión de hacer el proceso de desenfardado. Este proceso de desenfardado, este trabajo, es un trabajo en equipo. El Museo de Sitio Puyana cuenta dentro de su equipo con conservadores, restauradores, arqueólogos, asistentes y antropólogos que realmente facilitan el registro muy minucioso para cada tipo de proceso de desenfardado. Otra cosa que quiero mencionar es que nuestros desenfardados se realizaron en el año 2005, 2008 y 2011 en su mayoría. Creo que solo uno se realizó en el año 2013. Y para esa época no había tanto conocimiento de tecnologías como hay ahora. Yo sé que ahora existen escáneres 3D que uno puede realizar los desenfardados hasta de forma digital, con la ayuda de programas y aplicaciones, y realmente me parece perfecto. Sin embargo, en aquella época no teníamos tanto acceso a esta tecnología. Por lo tanto, se decidió hacer la apertura del fardo y además porque contábamos con el equipo necesario. Este equipo necesario definitivamente trabaja bajo una metodología de trabajo. Esta metodología, el primer paso para hacer un desenfardado era la toma de radiografía del fardo. Esta toma de radiografía nos permite a nosotros conocer a qué nos íbamos a enfrentar al momento de realizar la apertura. El procedimiento en realidad es un poco obvio porque se hace a la inversa, desde la capa externa hacia la capa interna del fardo, y esto nosotros podríamos encontrar no solo elementos textiles, sino también cebillas, esterillas o hasta ofrendas. El registro está así a cargo del arqueólogo. Tenemos un registro escrito por medio de fichas, diario de campo, y nosotros utilizamos una metodología que en realidad pertenece a la antropología, que es la descripción densa, pero que en el museo lo tomamos y en realidad la usamos para las excavaciones incluso, que nos permite no perdernos ningún detalle en todo el registro. También croquis de ubicaciones de las piezas y el registro gráfico, que se va a componer de los dibujos en diferentes escalas, dependiendo las dimensiones de los materiales, registro fotográfico y de video en cada intervención, y también la conservación preventiva y el embalaje de las piezas, según lo requiera, y esto con la supervisión y el trabajo paralelo de los conservadores del museo. Bueno, acá he puesto algunos ejemplos de la toma de la radiografía y algunos de los dibujos a escala que tenemos. Bien, ahora, en base a esta infografía que nosotros encontramos en la sala de exposición del Museo de Sitio, voy a explicarles un poco cómo es el tratamiento del cadáver de un adulto, un individuo principal adulto. Como les mencioné, está la presencia de la falsa cabeza, pero la falsa cabeza no es parte, digamos, del fardo en sí, sino que es un agregado y es lo que se coloca a la última hora, digamos, a la hora de hacer un fardo funeral. Cuando la falsa cabeza es de madera, estas tienen un anexo el cual se incrusta en el fardo.
Pero cuando la falsa cabeza es de tela o de material orgánico, esta se cose a través de un hilo de cabuya o un hilo de algodón. Entonces, nosotros para realizar el desenfardado, lo primero que debemos de hacer es retirar la falsa cabeza para quedarnos, digamos, con el fardo en sí, donde se encuentra el individuo. Entonces tenemos aquí la falsa cabeza, que puede ser de distintos materiales. Tenemos las soguillas externas y en algunos casos la vestimenta del fardo. También vamos a encontrar envoltorios textiles ya cuando vamos ingresando, digamos, dentro del fardo, y una capa de vegetales. Me parece importante mencionar la capa de vegetales porque es el grueso y el que va a dar la forma troncocónica del fardo. La capa de vegetales es, en realidad, es una selección de vegetales que van a introducir en el fardo. La mayoría de los fardos con los que nosotros hemos trabajado tenían hojas de lantana. Sin embargo, también hemos hallado frutos y hojas de pacae, algodón, incluso uno de los fardos solo tenía pancas de maíz. Entonces, creo que la selección de estos vegetales tiene también mucha relación con el individuo y el tipo también de fardo que van a elaborar. También encontramos soguillas externas que difieren mucho en la forma de las soguillas externas, que ya luego les voy a mostrar mejor, y una capa que se compone de un cuero de camello o pellejo de camello, que cuando ya encontramos este elemento, ya sabemos que estamos cerca de hallar el individuo. Luego está el individuo, que casi siempre lleva una vestimenta, en algunos casos lleva ofrendas internas y ornamentos como collares, dijes, pulseras, entre otras cosas. Y algo importante también de resaltar es la composición de la base del fardo, que es una mezcla entre material orgánico y una capa de ceniza de color blanco. Esto nos demuestra que el fardo es pensado, preparado, planificado con anterioridad y que tiene sus pasos, digamos, para ser realizado, para ser elaborado. Bien, ahora les voy a mostrar las fotos reales de un fardo funerario wari adulto. En esta fotografía ya se ha retirado la falsa cabeza, que en este fardo era de material orgánico, y tenemos el fardo en sí. Como ustedes observan, la capa externa no lleva una vestimenta. Este fardo tiene solo las soguillas externas, que están hechas en técnica trenzada de 4 hebras o 4 elementos. Pero además de estas soguillas, tenemos estas soguillas en técnica de torsión que sobresalen, si pueden observar. Son 4 soguillas que sobresalen de cada lado del fardo y tienen una gran longitud. Están colocadas ahí porque tienen una funcionalidad importante, que es la de trasladar el fardo y también introducirlo al interior de las tumbas o retirarlo, porque dentro de la cosmovisión andina en algunas ocasiones también se retiraban los fardos y eran parte de las festividades, es lo que nosotros creemos también, pero tiene la función de la movilidad y el transporte de los fardos. Al retirar toda esta capa externa, lo que vamos a encontrar es ya el envoltorio textil, que bueno, en este caso está deteriorado, pero todavía se conserva en esta zona de aquí, y que está envolviendo directamente toda esa capa de vegetales que les estaba mostrando hace un momento. Este envoltorio textil es una tela llana y la capa de vegetales, como ustedes pueden ver ahí, en este fardo particularmente se componía de hojas de lantana. Vamos a hacer un corte transversal para poder mostrarlo mejor, y lo que tenemos es esta fotografía. Aquí ustedes pueden ver en sí lo que les explicaba, que la capa de vegetales es la que forma en realidad el grueso y da la forma del fardo, ¿no? La forma troncocónica.
Ya al interior observamos las soguillas de torsión, las soguillas internas, que son totalmente diferentes a las externas, son más delgadas y están igual en técnica de torsión. Y la capa que es de cuero animal, de cuero de camello o pellejo de camello. Retiramos esta capa y lo que tenemos es precisamente las soguillas internas. Como ven, están dispuestas de forma reticular, probablemente para hacer presión directamente porque ya estamos muy cerca al individuo. La capa de piel de camello, pellejo, se dispone desde la base hacia la parte superior. No es un envoltorio, digamos, en sentido horario o antihorario, sino que se coloca desde la parte de la base. Luego de esto, al retirar, ya llegamos al envoltorio mortuorio, que es un envoltorio textil que está envolviendo directamente al individuo. Y es aquí donde vamos a encontrar las ofrendas internas. Bueno, yo sé que el tejido está deteriorado, en algunos casos carbonizado, pero lo voy a resaltar por acá. Esto es un envoltorio que tenía abundante cabello al interior. Probablemente sea del mismo individuo, ya que el individuo tenía un cabello corto. Como ustedes ven en esta fotografía, la posición de los individuos dentro del fardo es sentado flexionado, con las manos, los brazos doblados y hacia el rostro. La ofrenda aquí se encuentra sobre las rodillas y muy cerca de sus manos, ¿no? Al retirar ya esta capa, vamos a esta fotografía de aquí y observamos ya el individuo con su vestimenta, que bueno, en este caso está muy carbonizada, pero se puede ver que llevaba una vestimenta. Aquí es muy importante el trabajo del bioantropólogo, que también está permanentemente en el proceso de desenfardado, que nos ayuda a retirar el individuo. La posición también de los pies del individuo es uno ligeramente sobre otro. Y bueno, retiramos al individuo, retiramos la vestimenta y lo que les quería señalar aquí es la composición de la base del fardo. La base del fardo tiene abundante ceniza de color blanco y también diferentes tipos de material orgánico, hasta hemos hallado coprolitos y también probablemente de los flujos del mismo individuo, ¿no? de los fluidos del mismo individuo. Así que esta capa que lleva en la base más o menos tiene un espesor de 3 o 5 centímetros y bueno, es una previa preparación a lo que vendría a ser la composición del fardo. Ahora, un fardo funerario adulto es igual que un fardo funerario de un infante, no necesariamente. Aquí vamos a ver cómo es el tratamiento del cadáver de un infante. Pero este infante no es el mismo infante que les señalaba en lo que vendría a ser la tumba múltiple de los niños sacrificados, sino más bien es un infante que hallamos en una tumba individual, por lo cual vendría a ser de igual importancia como un individuo principal. Este infante, a diferencia del adulto, no lleva falsa cabeza, ni tampoco una capa de vegetales. Sin embargo, sí tiene todo el procedimiento de los envoltorios, de las orillas y los elementos textiles. Algo importante que señalar aquí es que la presencia de todos los envoltorios o los elementos textiles que hallamos dentro de los fardos, sobre todo el de los infantes, no son elaborados precisamente o únicamente para enfardar. ¿Por qué? Porque los elementos textiles que hallamos digamos, son reutilizados, ¿no? Son vestimentas que han sido cortadas o tienen surcidos, entre otras cosas. Son elementos totalmente reutilizados, no están hechos precisamente para eso. Vamos a ver en realidad con las fotografías, aquí está el fardo del infante, la capa externa también tiene soguillas, sin embargo estas soguillas
son trenzadas, pero de 3 hebras, no de 4. Además, también tiene una vestimenta, digamos, del fardo, pero que solo se conservó en la parte superior. Este fardo, pues, le tomamos una radiografía y se puede ver aquí que, bueno, era un infante de 0 a 3 meses, por lo que todos los restos óseos de los huesos que tenía no estaban fusionados. Por lo tanto, en la misma radiografía ya observamos que la mayoría de los restos óseos estaban caídos debido a la gravedad, ya que el fardo se encontró en posición vertical en una tumba intacta individual. Aquí incluso en la radiografía podemos observar la mandíbula, incluso cómo está caída, y casi todos los huesos largos y cortos en la parte de la base. Retiramos la primera capa de forma inversa y aquí es muy importante el trabajo de la conservadora de textiles, ya que mientras nosotros vamos haciendo el desenfardado, ella también va trabajando en paralelo haciendo este tipo de bulto para no perder la información de la formación y del orden en cómo van las cerillas, y además para hacer el tratamiento de este elemento posteriormente, ¿no? Para poder conservar. Retiramos toda esta capa y llegamos a una segunda capa de soguillas, que al igual que el fardo del adulto, es una soguilla en técnica de torsión de forma reticular, precisamente que es la que hace presión, digamos, a la parte interna. Y aquí en este momento es donde vamos a notar cuál es la base del fardo que da estabilidad para que el fardo esté en posición vertical. Y como les decía, utilizan elementos textiles, reutilizan, mejor dicho, los elementos textiles, porque son elementos textiles que tienen remaches y surcidos. Y aquí se puede ver cómo fueron colocados, como una especie de anillo que le daba estabilidad al fardo y que permitía precisamente esta posición en vertical. Retiramos esta capa y, bueno, ya no podremos mantener más el fardo en posición vertical, por lo que tenemos que ponerlo en posición horizontal. Como les digo, el trabajo de la conservación para el embalaje de las piezas es muy importante y se hace paralelamente. Aquí también podemos ver otro trabajo de la conservadora de textiles, de cómo podemos reproducir la forma de la torsión y todo como estuvo para no perder la información y además para hacer el tratamiento de conservación posteriormente. Retiramos esta capa y vamos a llegar ya a los envoltorios funerarios, los envoltorios mortuorios, y también vemos que todos estos envoltorios están atados por medio de soguillas. Estas soguillas, que son más delgadas, ya no son de totora o de junco como las otras, sino son de cabuya. Y también están en técnica de torsión. Nosotros vamos reproduciendo y vamos registrando absolutamente todo lo que observamos y lo hacemos de forma inversa. También hemos hallado fajas que también dan esta presión al fardo, en la que vamos a observar los nudos. En este caso eran 2 nudos simples, uno sobre otro, y podemos notar todos estos detalles de cómo han ido realizando o elaborando el fardo de este infante. Retiramos algunos otros elementos textiles que van apareciendo y hallamos también otro tipo de faja o vincha, en este caso, la cual ha sido atada a la altura del cráneo. Bueno, aquí tenemos la fotografía ya estirada, digamos, de la vincha. Y vamos a reproducir, en realidad es muy detalloso todo el trabajo, ahora les estoy diciendo un poco más rápido, pero en realidad toma muchísimo tiempo con paciencia para anotar todos estos detalles y no perdernos ninguno en medio del registro. Llegamos ya al envoltorio mortuorio. El envoltorio mortuorio para nosotros es el primer envoltorio textil que está cubriendo directamente el individuo. Acá tenemos el individuo, sobre todo en estas fotografías ya. Bueno, vamos a hacer un acercamiento para que se vea mejor. Y como ven, está vestido el infante, tiene un vestido
que ahora vamos a mostrarlo mejor, y una capa de algodón que está directamente sobre el rostro. Eh, no mencioné antes, pero casi todos los individuos de los pardos tienen siempre esta capa de algodón sobre el rostro. En algunos casos hemos notado, sobre todo en los adultos, que sobre el rostro también llevan pigmento de color rojo, lo cual también aparece en algunas de las falsas cabezas de madera. No todos llevan pigmento rojo, sin embargo sí algunos adultos. En este caso este niño, este infante, tenía esta capa de algodón sobre el rostro. Retiramos la capa de algodón y podemos observar mucho mejor la vestimenta. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos la posición del individuo, del infante, si es que casi todos los restos óseos se encontraron caídos? Porque cuando vamos haciendo el desenfardado, notamos también la posición de algunos huesos que quedaron in situ, como el caso de los brazos, ¿no? En este caso, aquí podemos ver los huesos largos del brazo que sobresalían de la manga, lo cual nos indicaba que sus brazos también estaban hacia el rostro. Incluso las falanges se encontraban muy cerca del rostro. Entonces nosotros podemos notar así que también la posición de los infantes era sentado flexionado sobre, con los brazos o las manos hacia el rostro. En este caso, este niño era ya era prácticamente un restringido de 0 a 3 meses, por lo cual no tenía nada funcionado, pero otros infantes sí hemos podido incluso ver los huesos largos del fémur y la tibia en esta posición sentado flexionado, lo cual nos refuerza más esta teoría. Bien, acá tenemos la vestimenta. Bueno, esta vestimenta es recién retirada del proceso de desenfardado. Sin embargo, bueno, ahora ya está restaurada y conservada y lista para ser expuesta en la sala de exposición. Sin embargo, el dato de las vestimentas es muy importante. La arqueóloga Hilda Chichón, que es nuestra conservadora de textiles en el Museo de Sitio Guyana, tiene una tesis y también ha trabajado mucho el tipo de vestimenta wari. Para ella, los uncus son utilizados por varones, mientras que hay otras vestimentas con otras características que se llama túnica, que son utilizadas por las mujeres. Entonces, sabemos que es muy difícil identificar el sexo de los infantes, sobre todo en recién nacidos, pero gracias a esta perspectiva, desde el análisis textil, podemos decir en todo caso que es muy probable que este infante haya sido de sexo masculino. Así que, bueno, creo que eso en términos generales. Vamos a las conclusiones porque creo que me extendí un poco. Y las conclusiones sobre la base de la evidencia, bueno, ¿existe una planificación del espacio funerario? Sí, tenemos 82 tumbas o contextos funerarios wari, pero no están dispuestos en cualquier lugar del centro ceremonial, sino que específicamente lo encontramos en la cima de la pirámide entre la cuarta y sexta plataforma. Todos estos contextos funerarios pertenecen al periodo Oriente Medio 2-3, es decir, entre los 850 y 900 después de Cristo. También hemos podido diferenciar 4 tipos de estructuras funerarias que ya les mencioné, así como que la presencia de tumbas individuales y tumbas múltiples. Existe una diferenciación en los fardos funerarios, como también hemos podido reconocer. Probablemente responda a esta jerarquización, que es la propuesta del proyecto, y que también se plasma no solamente en el tratamiento del cadáver que les he mostrado, sino también en la presencia y diferenciación de las falsas cabezas y de las ofrendas tanto externas como internas. Ahora, he dejado para el último esta interpretación, que el proceso de enfardado probablemente esté a cargo de un especialista en este oficio, al cual le hemos denominado sepultero. El sepultero o el conjunto o grupo de sepulteros son los que se encargan de hacer los fardos funerarios y también de
que disponer y seleccionar todos los elementos que van a ir dentro de una tumba y también dentro de un fardo. Es una especialización, creemos, por el tipo y el detalle de cada el elemento que compone un fardo. Así que creo que es importante también no solo pensar en los individuos, en los muertos, sino también en las personas que están realizando todo este trabajo del tratamiento del cadáver y que responde a todo el ritual funerario wari, al menos en la costa central. Así que muchísimas gracias por su atención. Aquí están los wari en Puyana. Les dejo el correo electrónico del Museo de Sitio, huacapuyana@miraflores.gov.p, y también mi correo personal para cualquier tipo de comunicación. Y muchísimas gracias. Esta semana el Museo de Sitio está aperturando nuevamente al público desde el miércoles 3, así que por favor estén atentos a las comunicaciones del Facebook para que nos puedan visitar con todos los protocolos y a seguir cuidándonos también. Y esperemos que todo esto pase para que los estudiantes de arqueología nuevamente vuelvan al Museo de Sitio, que su trabajo es muy importante para nosotros como voluntarios del proyecto. Así que muchísimas gracias por su atención y gracias. Gracias. Muchas gracias, arqueóloga Gladys. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Les recuerdo a todo el público presente que puede dejar sus preguntas en el chat de Facebook para ser respondidas al ponente. Ahora pasaremos a las preguntas. La primera pregunta es de la señorita Camila. Ella pregunta, alrededor del sitio donde se encuentra la ciudad, ¿no se encontraron extensiones del sitio? En las fotografías aéreas de los años 40 sí se observan algunas de presencias de otras pirámides, lo que ahora está la avenida Angamos, más o menos, y también en lo que ahora es la Clínica Delgado. Encontramos sí algunos digamos, indicadores de que se extendía hacia el sur-oeste, pero precisamente la ciudad donde vivían los pobladores, o sea, las áreas domésticas, no exactamente, probablemente estén cerca del mar. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Amparo. Él pregunta, ¿por qué en los fardos funerarios wari se encuentran niños y hasta de meses de nacido? Gracias. Okay. Bueno, hay fardos funerarios que son fardos principales, es decir, que la tumba fue hecha solo para ese infante, pero también encontramos infantes que no tienen una tumba propiamente hecha para ellos, sino que están dentro de las tumbas múltiples con otras características como sacrificios. Probablemente responda al estatus social de ese entonces de los niños, ¿no? Para tener esta diferenciación de los infantes, que algunos tengan tumbas y otros no. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Mónica Vela. Ella pregunta, ¿por qué era importante para la cultura wari en los fardos poner patas cabezas en sus fallecidos a la hora de embalsamar? ¿Se le presenta algo en específico o algún tema religioso? Bueno, directamente está relacionado con su ideología y cosmovisión de los wari, ¿no? Exactamente es una representación de un rostro. Lo que no sabemos o lo que podemos nosotros interpretar es que de repente querían representar al mismo individuo y las facciones o digamos las características, porque son muy detallistas en algunos casos en cuanto a las falsas cabezas. Eh, porque la presencia, en realidad la presencia de las falsas cabezas todavía duran un poquito más hacia la etapa un poco más tardía, ¿no? No solamente dentro de los waris sí tienen una presencia especial sobre esas falsas cabezas, pero definitivamente debe estar relacionado con su ideología y cosmovisión, ¿no?
Muchas gracias. El señor Kelly Young pregunta, ¿de cuánto es la escala? Supongo que se le dirá en las imágenes. Ok. Sí, la escala del que presenté, del último infante que presenté, aproximadamente son 30 centímetros de alto con 20 centímetros de ancho de diámetro, ¿no? En cuanto a los adultos tienen aproximadamente 1,20 m de alto y una extensión de 70, 80 de diámetro aproximadamente. Muchas gracias. No todos, ¿no? Son particulares, pero digamos que es una media. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Yanela Pacheco Neira, que pregunta, buenas tardes. ¿Cuáles fueron las causas de muerte más frecuentes? Un interesante dato. Muy interesante pregunta. La mayoría de los individuos han sido analizados afortunadamente, en principio por la antropóloga Marínez Barreto, posteriormente por Micaela Álvarez, que ahora es la directora del museo y del proyecto. La causa de muerte, en realidad, en algunas ocasiones son lesiones, diferentes tipos de lesiones que se observan en los huesos y también en la parte dental, como infecciones, ¿no? Incluso se puede ver algunos tipos de enfermedades más, digamos, hay una propuesta, recuerdo en una conversación con Marínez Barreto, de alguna presencia de tipo de cáncer, probablemente en el seno, porque se trataba de una mujer, pero bueno, eso ya es una investigación posterior de los bioantropólogos. Pero sí, la mayoría de las causas de muerte son lesiones y en otros casos no se observa a través del dato bioantropológico. Por ejemplo, el infante que presenté no se notaba en los huesos, no se podía definir y decir cuál fue la causa de muerte en sí. Entonces, hay varios tipos de muerte que no se pueden ver desde el dato bioantropológico, ¿no? Que no se observan desde el cuerpo, pero sí, la mayoría sí tiene lesiones, ¿no? Hay lesiones también anteriores a la muerte, ¿no? Como también como causa de muerte. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuántos pardos wari se han encontrado y dónde se encuentran en la actualidad? Ya. Decir cuántos pardos funerarios Wari hemos encontrado es un poco complicado. ¿Por qué? Porque podría decir cuántos pardos funerarios intactos hemos encontrado, pero recuerden que mencioné que la mayoría del cementerio está disturbado, está removido, entonces lo que encontramos son este relleno con remoción con materiales, donde ya están expuestos y desarticulados los restos óseos. En algunos casos solamente quedan bases de fardos. Lo que podemos decir sí son que tenemos 82 estructuras funerarias, pero no todas las estructuras funerarias tienen un individuo. Algunas tienen 2, otras tienen hasta 11, que con el dato del antropólogo hemos podido diferenciar el número mínimo de individuos. Entonces es muy complicado decir cuántos fardos habían. Además que no siempre habían fardos, porque también había niños sacrificados que no precisamente estaban dentro de un fardo. Tenemos muchos restos óseos. Si me pregunto sobre el número mínimo de individuos, tal vez sí podemos hacer un análisis más detallado para saber cuánto es el número mínimo de individuos Wari que tenemos en el lugar. ¿Y dónde están todos? Están en los gabinetes del Museo de Sitio Puyana. El Museo de Sitio Puyana tiene una sala de exposición pequeña, pero sin embargo tiene unos gabinetes muy grandes que todavía tienen muchísimo material que está esperando ser mostrado. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Pablo Cires, que pregunta, ¿cómo o qué hacen para mantener los fardos en la actualidad? Bueno, los fardos completos ya no existen porque hemos hecho el proceso de desenfardado. Lo que tenemos nosotros son los materiales. ¿Y cómo hacemos para conservarlos? Es que cada conservador, el museo de sitio tiene conservadores, ¿no? Tanto hay una conservadora de textiles,
hay un conservador de materiales muebles, que son los de material orgánico, también hay conservadores de material inmueble, que es la arquitectura. Entonces, lo que tenemos nosotros ahora son los materiales, pero no el fardo como tal. Los fardos como tal ya no están, ¿no? Y los materiales sí están totalmente conservados. Tenemos unas salas especiales con una temperatura adecuada y un monitoreo permanente de parte de los conservadores, y también hacen el proceso de restauración de los textiles si es que lo requiere, o de algunas de las cerámicas o vasijas de mate, entre otros materiales. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Ada Rosana Castillo, que pregunta, ¿Pachacamac tiene alguna relación con Huaca Pucllana? Pachacamac tiene varias ocupaciones. Dentro de las ocupaciones, también hay ocupación en Lima, hay ocupación de la Peruari, y obviamente mucho más de la ocupación IPSMA. Una relación directa, hemos encontrado algunos materiales que tienen, digamos, el ídolo de Pachacamac, ¿no? Dentro del material removido, hemos encontrado una especie de bastón que tenía plasmado en la parte superior una figura muy parecida al ídolo de Pachacamac. Sí tiene una relación temporal, ¿no? En esta época misma hay una comunicación constante, y probablemente de estas representaciones de esta ideología en sí. Es más, en Catalina Huanca, como mencioné, también encontramos en un contexto funerario una trompeta que también tenía el ídolo de Pachacamac. Entonces, sí, o sea, está presente en diferentes, digamos, materiales el ídolo de Pachacamac, pero decir que tiene una relación directa, así Huaca Pucllana con Pachacamac, sí, la sociedad en este momento funcionaba, ¿no? En las épocas, en las ocupaciones que comparten. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Ítalo Sauna, que hace dos preguntas. La primera, ¿cuáles son las similitudes o diferencias entre un fardo wari y un fardo ITMA? La segunda pregunta es, ampliando un poco el panorama de los entierros wari en la costa peruana, ¿qué referencias o antecedentes se tiene para el extremo norte y sur peruano de ese tipo de fardos o entierros wari? Ok, la primera pregunta, una diferencia entre los fardos wari y los fardos ITMA que encontramos en Huaca Pucllana es que los fardos wari son mucho más elaborados, ¿no? Es mucho más compleja su elaboración. Tienen diferentes elementos y digamos que ponen mayor atención en la apariencia, con la introducción de la falsa cabeza y la vestimenta del fardo. Mientras que los fardos que pertenecen a los ITMA, los fardos tardíos, no tienen tanta elaboración. Los individuos sí están en posición sentada flexionada, pero estos solo tienen algunas cañas alrededor y un envoltorio textil llano, sin ningún tipo de decoración, digamos, las soguillas, unas soguillas externas. Entonces no hay mucha diferencia si uno observa los dos fardos funerarios, ¿no? Los wari, por así decirlo, son más suntuosos y la elaboración es mucho más compleja y detallista que un fardo funerario ITMA dentro del centro ceremonial. En cuanto a la otra pregunta, ¿qué otros sitios tienen ocupación wari? Claro, está Ancón, ¿no? También tenemos Catalina Huanca en el Valle Medio del Rímac, en Atevitarte, en el distrito de Atevitarte, tenemos en el mismo Pachacamac, tenemos también en Huaricayán, ¿no? En toda esta zona de aquí y un poco más alejados, pero sí hay otros sitios con presencia funeraria wari en la costa central. Sin embargo, han sido pocos los que se han excavado en su totalidad, ¿no? Así que sí. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Miguel Ramiro. ¿Qué relación existe entre la trama transversa del envoltorio y su filiación por la ulimbre
cusqueña. ¿Hay o no influencia? Perdón, no escuché bien. ¿Qué relación existe entre la trama transversa del envoltorio y su filiación con la ulimbre cusqueña? ¿Hay o no influencia? Bueno, creo que esa pregunta la podría responder mucho mejor la especialista en tejidos, en textiles, que, bueno, su nombre es Hilda Tizón, es la que trabaja en el Museo de Tejidos Guyana y podría responderle directamente si es que le escribe al correo que mostré hace un momento. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Maggie Barrientos. Según los descubrimientos que hicieron, ¿cuál sería la estatura promedio del hombre y la mujer de ese entonces? Ok, este dato lo da definitivamente los análisis antropológicos. Aproximadamente para estos individuos de la época prehispánica, bueno, de los que aparecen en Huacapuyana, estamos hablando que la estatura promedio de la mujer es 1,45 m a 1,50 m y la estatura, la altura aproximada para el hombre es de 1,55 m, máximo 1,60 m. Recuerdo muy bien el análisis de uno de los individuos de sexo femenino que medía 1,43 m, entonces sí, son bajos. Es de No te logré escuchar, disculpa. Mm, Juan, no te logro escuchar. No te logro escuchar. Hola. Bueno, no te logro escuchar, no sé si ustedes me pueden escuchar. Juan. Hola. 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 Bueno, creo que ahora se está volviendo a conectar. Sí, bueno, no te escucho muy bien. No te escucho muy bien, Juan. Creo que tenemos problemas con la transmisión. No te escucho, te escucho entrecortado. Voy a leer un poco las preguntas, creo, porque no puedo, no me puedes reproducir estas en cuanto a los que estoy discutiendo en el chat. Los sardos, aquí hay uno que dice de Pablo Silas, si los sardos que han encontrado están relacionados a personajes importantes. Podemos nosotros, en cuanto a las características,
de las ofrendas que vamos encontrando, hablar un poco sobre los oficios o las especializaciones que existían en aquella época. Si relacionamos estos oficios a los individuos principales, podemos hablar de que hay tumbas de pescadores, ya que encontramos en algunos casos anzuelos y pesas y redes. También hay tumbas, la tumba del gran sacerdote se define así porque dentro de las tumbas encontramos prendas muy suntuosas y también bolsas con hojas de coca. Hablamos sobre tumbas de tejedoras porque tienen elementos textiles, y la diferenciación de que si son personajes, digamos, importantes jerárquicamente, entre comillas, es porque precisamente preparan una tumba especial para este personaje principal y hay una diferenciación en el tratamiento del cadáver en cuanto a lo que es un personaje principal de unos acompañantes o de un sacrificado, ¿no? Como les mencionaba, hay niños que tienen sus tumbas individuales y hay otros niños que tienen que están colocados dentro de otras tumbas múltiples, totalmente como un indicador de sacrificio, ¿no? Entonces, personajes importantes, podemos diferenciar oficios y sí, ¿no? Que hay una jerarquía de estos padres. En Huaca Pucllana he encontrado contextos asociados a semillas de Nectandra. No he escuchado dentro de los análisis botánicos que hemos realizado la semilla de Nectandra. Quizás si se hace un análisis un poco más detallado, pero lo que encontramos dentro de las capas vegetales es más hojas de lantana, de pacay, de algodón y pancas de maíz, y lo que utilizan para hacer los techos son troncos de guayaba, de lúcuma, y los troncos de guarango que pues, son utilizados ya con otros fines, pero no dentro de los contextos funerarios. ¿Qué diferencia hay entre los pardos y los pardos paracas? Bien, los pardos paracas no presentan falsas cabezas. Los pardos funerarios Wari tienen otro tratamiento. Me atrevo a decir que los pardos paracas, sus envoltorios son en sentido horario, antihorario, mientras que los pardos Wari tienen una preparación especial desde la base y una composición muy importante en cuanto a la presencia de soguillas, de diferentes técnicas y también en la posición de las falsas cabezas, ¿no? Otra pregunta más. Las influencias recibidas por las culturas predecesoras. Bueno, aquí mencionan un poco sobre las influencias culturales adquiridas por los incas. Bueno, los fardos funerarios aparecen incluso antes, creo, del Horizonte Medio. Sin embargo, en el Horizonte Medio se hace mucho más presente y posteriormente también en la época inca. En el centro, esa es una pregunta que nos hacen mucho también, si en el centro, en Huaca Pucllana hay presencia inca. No hay presencia inca, y a nosotros también nos sorprende porque es un sitio tan monumental que nos es raro que los incas no hayan dejado evidencia de un paso por ahí. Entonces, solo tenemos las ocupaciones Lima, la Wari y la Ichma, que en realidad son ocupaciones funerarias, pero no arquitectónicamente están presentes en el sitio. Así que no sé si en el Facebook hay otras preguntas porque no estoy en el Facebook. Bueno, buenas, ¿ya se me escucha? Sí, gracias. He contestado algunas que leía por ahí. Ya, muchas gracias. Disculpen por los problemas técnicos. Pasaremos entonces a las preguntas del Facebook. La siguiente pregunta es de la señorita Lucecita Bautista. ¿Han identificado el origen del pigmento rojo? No, no se ha hecho un análisis detallado de los pigmentos. Estaba en unas conversaciones con una arqueóloga de Inglaterra para hacer estos estudios, pero no se tuvieron los resultados en sí hasta el momento. Sin embargo, creemos que responde a cinabre, pero no tenemos el resultado todavía de los análisis, todavía está en conversación. Muchas gracias. La siguiente pregunta
es de la señorita Ada Rosana Castillo. ¿Se han encontrado prendas de plata y oro? Sí se han encontrado algunas, no prendas, sino diademas. Hay diademas de plata y de oro. Mayormente hay cobre, presencia de cobre, pero no de manera, digamos, no en su mayoría, ¿no? Creo que tenemos tres diademas o un número muy pequeño de diademas que estaban en contextos disturbados. Sin embargo, creemos que las diademas estaban colocadas en la falsa cabeza. Iban en la falsa cabeza. También tenemos algunos tupos, ¿no? Tupos dentro de la vestimenta del faro, de estos materiales. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿dónde se puede encontrar información o investigaciones publicadas sobre los fardos y sobre el sitio de Huacapuyana? Sí, mencioné al inicio que creo que la obra más completa sobre la ocupación Wari de Huacapuyana es el libro titulado Los Wari en Puyana, la tumba de un sacerdote, que fue publicado en el 2013 y es una compilación bajo la dirección de la doctora Isabel Flores, con diferentes investigaciones de diferentes perspectivas. Hay análisis antropológicos, hay análisis precisamente de los tejidos, incluso de las figuras, de la iconografía. Entonces, este es el libro más completo. Hay otro libro también de la presencia de Wari, pero referida únicamente a la técnica de la doble tela, que es una técnica textil que aparece en los elementos funerarios, ¿no? Que también es otro de los libros que fue publicado en el año 2012. Luego por ahí hay algunos artículos más, uno de ellos salió este año en la revista Ciencia de la Universidad Ricardo Palma. Está pronto a salir otro libro que se llama, bueno, no recuerdo bien el nombre exacto, pero se trata del análisis y del hallazgo de las tumbas de unas tejedoras, así que es la nueva publicación que está pronta a salir. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencias hay entre los fardos Wari y los fardos de la cultura Palacas? Sí, ya la mencioné mientras estaba por... La siguiente pregunta es, dentro de los fardos, ¿se han encontrado restos que no sean de personas como de origen animal? Interesante pregunta. No hemos encontrado fardos de animales, pero sí hemos encontrado presencia de animales. Como ofrenda se han hallado restos óseos de camélidos, en algunos casos también camélidos, no sé si se dice infantes, pero bebés. También se han hallado restos óseos de cuyes, pero como restos óseos asociados, como objetos asociados, no como fardos especiales hechos para animales. Muchas gracias. Creo que estas han sido todas las preguntas que nos han dejado tanto en el Zoom como en el Facebook. De parte de todo el semillero queremos pedir disculpas por esos pequeños problemas técnicos. Y también que queremos agradecer profundamente a usted, al Quebradora Dispaz, por brindarnos parte de su tiempo en brindarnos tan interesante charla sobre los fardos funerarios Wari. No sé si quiere decir unas palabras finales. Sí, muchísimas gracias, de verdad reconozco mucho su trabajo, que en tiempos tan difíciles igual se preocupen por dar a conocer las investigaciones, y muchísimas gracias por su atención, por todas las preguntas. Si tienen más preguntas que no las he podido resolver ahora porque tienen diferentes perspectivas, pueden escribir al correo del Museo de Sitios, huacapuyana@miraflores.gov.p, y podemos ahí dirigir las preguntas a los especialistas en el tema. También quería mencionarles que, como les dije, el Museo de Sitio Puyana abre nuevamente sus puertas. Estamos muy felices, bajo siempre con la responsabilidad y todos los protocolos y previa reserva,
Se aperturará los días lunes, miércoles y sábado. Estén atentos al Facebook para poder llenar sus reservas si nos quieren visitar. Y nada, muchísimas gracias y a cuidarnos todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita Gladys. Y también, de parte de todo el semillero, les agradecemos su presencia el día de hoy e invitaros para el día 6 de abril a la siguiente ponencia que se va a desarrollar. Sobre la temática y de qué se va a tratar, por lo pronto se mantendrá secreto, pero ya pueden ir apuntando el 6 de abril. Muchas gracias a todo el público presente. Muchas gracias a usted. Gracias. Muchas gracias a usted también. Hasta una próxima oportunidad. Hasta Gracias. luego. Gracias.